queda acá, el que está acá orando, el que está juntando la platita para poder mandar los equipos. Entonces, el que te presta un pantalón de nieve para que no tengas frío. Y a veces uno piensa, ay, bueno, pero qué lindo esta que fue, ay, qué lindo esta que fue, bueno, pero qué lindo las que nos quedamos. ¿Cuántas me dicen amén? Porque somos las que estamos sosteniendo la cuerda del otro lado. Entonces es muy importante las que nos quedamos, las que hacemos un Instagram, la que hacemos una red social, la que decimos, bueno, venite a esta reunión que va a ser importante que vengas, que Dios te va a hablar y te va a dar una nueva visión, una visión más grande, más poderosa, que está bueno todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, dentro de nuestros lugares, de las iglesias, los grupos de discipulado, los cultos, los grupos de alabanza, pero también qué importante la intercesión, ¿no? Y que realmente levantemos esos grupos de oración en cada lugar donde nosotras estamos. Amén. Y ahora, bueno, vamos a recibir a Roxana. Roxana, te damos gracias por compartir esta tarde también con nosotras y de las original, ¿no? Como dice Andrea, de las original, la recibimos con un fuerte aplauso. Y ahí estamos, ¿no es cierto? En medio de todo, quizás ponemos el ventilador. Agos, si me ayudas con el ventilador un poquito que no nos dé tan acá para que no se nos vuele la Biblia y todo. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo realmente impresionante. Señor, lo que hemos escuchado durante todo este día, Señor, gracias te damos. Danos un corazón, una mente, aunque nuestras emociones, Señor, podamos estar a la altura de todo lo que estás depositando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Cuántas cosas! Cada cosa cada tema que se estaba hablando, yo decía, sí, esto, y lo conectaba con tantas cosas que estoy escuchando, que estamos viviendo. Cuando hablábamos de lo de Ucrania, recientemente nos juntamos con el convener de la misión de Juventud con una Misión en Ucrania, y él nos decía, por favor, vengan, la gente se nos está suicidando, los jóvenes se suicidan porque no tienen... Es una sensación de falta de esperanza, pero ustedes pueden venir y una canción puede marcar una diferencia. Eso me venía cuando vos estabas compartiendo. Y después, bueno, con lo que compartía Eve, me venían un montón de cosas porque saben que por años estuvimos luchando para poder ser parte de esta reunión tan importante, como dijo Eve, de la cual bajan las políticas directamente a los estados nacionales. Y después las tenemos que aguantar en la educación y después ya no hay otra, ¿no? La tenemos que aguantar, ¿no? Esas políticas. Y ya es muy difícil que poder erradicarlas. Pero si estamos ahí, bueno, desde allá de Inglaterra estuvimos mandando muchas noticias, muchos comunicados pidiendo que por favor, que queríamos participar de estas reuniones. Nos invitaban a muchas otras reuniones, pero no específicamente a esta, hasta que finalmente, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Hasta que finalmente, gloria a Dios, este año recibimos la invitación y pudimos, como dice Marta, enviar a estas 3 mujeres de Dios. Y estaba escuchando, no sé si seguramente han escuchado a Márquez, que muchas veces habla este abogado junto con Laje. Y el otro día él estaba diciendo, nos hemos llegado a dar cuenta que, porque Laje escribió este libro, Revolución Cultural, uno de los últimos libros que él escribió, estoy leyéndolo ahora. Y nos estamos dando cuenta que esta revolución, si bien estamos hablando mucho de la revolución cultural y cómo la cultura hoy es política, pero él decía, pero nos estamos dando cuenta ahora recién que más que una revolución cultural es una revolución espiritual. Y si hablamos de mujeres empoderadas, necesitamos hablar de mujeres empoderadas desde lo espiritual. Porque la diferencia no la vamos a hacer solamente por nuestros títulos, o nuestro intelecto, o nuestra capacidad, ni siquiera por nuestras virtudes de carácter. La vamos a hacer si estamos empoderadas en el espíritu de Dios. Es lo que va a traer diferencia. Y a veces me ha pasado, después de hablar mucho y de tratar de definir mucho qué es mujeres de fe,
no sé, pero vieron que a veces la visión hasta que se encarna es como que uno tiene que hablarla y repetirla y repetirla y repetirla y escribirla. Y a veces no se capta la idea central, ¿no? La columna vertebral de lo que es este ministerio de mujeres de fe. Pero este ministerio de mujeres de fe, me acuerdo que una vez estábamos en una reunión ahí en la misión y vinieron unas mujeres y dijeron, sí, estamos haciendo mujeres de fe, no sé en qué provincia. Y yo digo, ay, qué bueno, gloria a Dios, ¿y qué están haciendo? Y bueno, nos juntamos y nos pintamos las uñas y nos hacemos masaje. Y bueno, gloria a Dios. Porque sí, mujeres de fe da para todo, ¿no? Si somos mujeres de fe, mujeres espirituales, todo es espiritual, ¿no? No hay una vida secular y una vida espiritual, sino que todo es espiritual en nuestra vida, pero en realidad la columna vertebral de este ministerio tiene que ver con justicia. Y vamos a leer un versículo, 2 versículos que me dio mi suegra cuando llegué acá. Me dice, Rosana, esta palabra es para vos. Así que yo quiero obedecer. Y ahí en Isaías 56 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. Estoy hablando acá, leyendo Isaías 56, verso 1 y 2 para los que están anotando. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza. Lo abrazamos, abracemos la justicia, luchemos por la justicia, denunciemos la corrupción. Seamos activas, mostrémonos, digo mostrémonos porque en Inglaterra hablamos del show up, ¿no? Del mostrarse, porque a veces estamos muy serias y muy comprometidas, pero escondidas. Y si queremos ser mujeres que realmente podamos marcar una diferencia, nos tenemos que exponer. Y quizás vos me decís, sí, pero vos lo decís porque vos tenés ese carácter. Te piensan que yo tengo un carácter. Y yo les digo que no tengo tanto carácter. Y no me creen, ¿no? Pero bueno, los que me conocen más saben, soy una idealista, pero a veces no soy ni tan... No tengo, o sea, muchas veces no tengo las palabras. A veces estamos en una conferencia en Naciones Unidas y se hablan de temas increíbles y de repente dicen, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer comentarios? Ese es nuestro momento de lobby, ¿no? Y yo muchas veces me encuentro levantando mi mano y no tengo idea de lo que voy a decir. La verdad no tengo ni la más pálida idea cómo poder decir algo que sea relevante, que marque una diferencia, que realmente traiga luz en el medio de la situación. Y vez tras vez veo el Espíritu Santo respaldándome en esas pequeñas decisiones de tomar ese riesgo. Y les digo, lo tomo el riesgo con un miedo bárbaro. O sea que si vos sos una persona miedosa, tampoco tenés excusa. Bueno, pero como decía, nos contaba Eve el testimonio de esta señora que está luchando por las mujeres ahí en Ghana, en África, pero que viene de toda una experiencia de injusticia aún sobre su propia vida, ¿no? Y de eso un poquito quiero hablarte en esta noche. Quiero hablarte de los procesos de injusticia y maltrato. No sé si te es familiar, si no te es familiar todavía, como dice el pastor Alejandro, no te preocupes, ya va a llegar. El maltrato y la injusticia. Esta noche allá en Inglaterra digo, Señor, Italina, Señor, ¿qué tenés vos para este momento, para este tiempo, para este grupo de mujeres? ¿Qué es lo que vos querés transmitir? Y el Señor me dijo, bueno, yo lo que quiero es lo que vos estás viviendo. Y bueno, ¿qué estaba viviendo? Hace 2 años venimos viviendo con mi esposo muchas situaciones de injusticia y de maltrato. Al punto de que mi esposo en ese proceso, ¿no? De injusticias y de maltrato, se enferma físicamente. Comienza con alta presión, ahora viene del médico y el médico le dijo que está con alta presión, comienza a tener hemorragias nasales, una tos que no puede parar en todos los lugares como algo nervioso,
Bueno, él le afecta todo ese tema de injusticia y de maltrato físicamente. Y a mí, yo soy mujer, lógicamente lo que más me afectó fue a nivel emocional, ¿no? ¿Qué te pasa? Y bueno, frente a la injusticia y el maltrato, lo primero que te pasa es que vienen muchas emociones, ¿no? Y que uno no sabe cómo manejarlas a veces, porque son emociones tan fuertes. Y emociones que a veces te conectan con esa vieja mujer, ¿no? Dios me liberó de muchas cosas en mi vida relativas a lo emocional. Por ejemplo, yo era una persona aguantadora, pero violenta. Imagínense, parecería como que todas estas situaciones me estaban generando esa violencia interna. Realmente creo que desde Génesis 3, desde que el orden de Dios se quiebra en Génesis 3, la raza humana va entrando en una espiral de violencia, destrucción y muerte hasta el día de hoy. Y cada vez va peor, van creyendo. Y nosotros estamos permanentemente enfrentando situaciones de injusticia. Y quizás podrías contarme, cada uno de ustedes podrían contarme situaciones de maltrato e injusticias permanentes, ¿no? Que uno está enfrentando. Pero esta vez fue muy fuerte. Pero ¿por qué, digo yo? ¿Por qué? Bueno, Dios nos está formando, ¿no? Dios las permite, no solamente por tu trato personal, sino por tu llamado. Si tú eres parte de estas mujeres de fe, seguramente tu llamado tiene que ver con esta columna vertebral de defender a los que no tienen voz, de obrar en justicia y de intervenir en situaciones injustas. ¿Y cómo es la mejor manera de prepararse? Acá no hay una universidad, ¿no? Acá la abogacía no te alcanza, ¿no? No sé por dónde estás, pero ahí. Todo lo que aprendiste no te enseña a enfrentar la injusticia. Te enseña quizás alguna metodología, pero ¿qué pasa con el corazón nuestro, ¿no? Frente a la injusticia? Bueno, así que me empiezo como a enfermar emocionalmente, porque no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me pasa, aparte de la violencia, de que estas situaciones te generan violencia, y empezás a pensar, me quiero vengar, ¿viste? Como que, pero después decís, no, ¿cómo voy a hacer esto si yo soy cristiana, una mujer de fe? Uno se predica, ¿no? Pero lo que te viene es que yo a este lo mato. En un momento, cuando empecé a ver que mi esposo se enfermaba, ahí ya, viste, parece que la vieja mujer apareció, se me apareció, fue como una... Y yo dije, yo a esta gente que está obrando de esta forma con nosotros, los voy a llamar. Y me venía todo lo que les iba a decir, y les voy a decir esto, y me van a tener que escuchar. Y después me veía a mí misma y yo digo, ¿qué estoy pensando? ¿No? Mi esposo se enfermaba físicamente, pero a mí me empezaba... Y Marta en ese interín me dice, ay, Rosana, te estamos esperando, mujeres de fe, para que des una palabra. Y yo le digo a Marta, ¿de qué querés que hable? ¿Querés que hable de las frustraciones? ¿Querés que hable de la decepción? ¿Querés que hable de la amargura? ¿De qué tema querés que te hable? Me dice, bueno, quédate tranquila, me dice Marta, ya Dios te va a renovar. Bueno, estoy haciendo catarsis en este momento. Pero ¿saben qué? El diablo te quiere amargar. Porque vamos a leer ahí en Hebreos, yo lo tengo copiado acá para ser más rápido. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, a mí me brotó, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente es tu vida, sino la vida de los que te rodean, ¿no? Y después ahí en Hebreos, un poquito antes, en el verso 2 y 3, dice, puestos los ojos en Jesús. Levantar tus ojos de la situación, de la persona, de lo que dijo, de lo que no dijo, de lo que hizo y de lo que no hizo cuando debía haber hecho algo. De todo eso,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió la injusticia, los malos tratos, la indiferencia, la apatía, la traición, la crítica, tantas cosas que sufrió Jesús, ¿no? Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te estás por desmayar? Yo casi me desmayo. Sobre todo en una última situación como definición de todos estos 2 años de injusticia. Casi me desmayo espiritualmente, emocionalmente, casi digo, bueno, hasta acá llegué, que otro se ocupe de la justicia, que Martita siga adelante, oro por vos, yo ya está, ¿no? Pero como esta mujer, ¿no? La africana, siendo aún golpeada por sus convicciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pasaron en esta enfermedad emocional es que llegué a un estado de confusión. Llegué a un estado de confusión de decir, bueno, ¿será que Dios, a lo mejor yo estoy equivocada? ¿No te ha pasado a veces cuando recibís tanta oposición, y vos decís, no, porque esto es así, es blanco, 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 no es negro, negro, negro. No, no, pero sí, Dios me dijo, no, es blanco, blanco. Y llega un momento de vos decir, bueno, a lo mejor es negro, ¿no? Y yo estoy queriendo luchar contra una corriente que es imposible de vencer y por ahí estoy persiguiendo los molinos de viento, ¿no? Vaya a saber, me estoy volviendo loca. Bueno, entonces justo me habían invitado a una conferencia que no tenía nada que ver con esto, era porque estamos queriendo levantar el Ministerio de Niños ahí en Inglaterra, a nivel nacional, y estoy apoyando para que esto salga. Voy a la conferencia y digo, Señor, la verdad que no tengo mucho interés en el tema central de la conferencia, porque estaba con este otro tema que me estaba ocupando todo el corazón y toda la mente. Pero Señor, por favor, ¿podrías hablarme en esta conferencia? ¿Me podrías dar una respuesta? Porque, bueno, yo estudié filosofía, así que mi pregunta era un poquito filosófica, no sé si me vas a entender. Y encima por el contexto en el que estaba, un contexto europeo, inglés, yo le dije al Señor, Señor, yo sé que vos sos un ser objetivo, yo sé que vos te moves por principios, que vos sos, que tu carácter refleja la ley del universo, yo sé que estás ahí, que sos perfecto, que inmutable, que nunca cambia, que yo sé eso. Pero Señor, vos también empatizás con esto que estoy viviendo, y está bien empatizar esa subjetividad de ver por la parte del sujeto, no solamente el objetivo del principio, sino lo que vivimos, ¿no? Nuestra realidad, que a veces no es tan teológica, pero es muy real, donde nos sentimos defraudados, decepcionados, frustrados, enojados, con violencia, con ganas de vengarnos. Vos, o sea, ¿cómo estás con respecto a eso? Porque, claro, el ambiente en donde yo me muevo allá en Europa, en Inglaterra, todo es muy objetivo. Todo es muy distante emocionalmente, todo es muy correcto, pero a veces puede ser muy correcto y no amar. Entonces, como ya había llegado una confusión, porque muchas de estas personas que eran parte de esta injusticia eran gente cercana y gente espiritual, gente líderes cristianos. Entonces, justo el predicador esa noche, cuando yo estaba haciendo esas preguntas, dice, bueno, acá tenemos una canasta, yo escribí un libro sobre el carácter de Dios, y hay muchas características de la persona de Dios que a veces no tenemos en cuenta. Así que agárrate un papelito y Dios te va a hablar a través de ese aspecto del carácter de Dios. Yo dije, esta es la mía. Y fui con tanta fe, agarré el papelito, y el papelito decía, yo soy el Dios que oscurece. Me ganó la profundidad, me ganó la profundidad.
Pero yo digo, sí, la verdad que estoy total, o sea, Dios es luz, ¿no? Eso sería la parte objetiva. Dios dice, yo soy luz. Pero como que si Él es luz, es el Dios que oscurece. Acá hay una contradicción, explícamelo. Entonces, daba como ilustración un versículo ahí en Amós 5:7, que dice así. Yo voy un poquito rápido porque no quiero que perdamos todo el tema, ¿no? Tengo bastante para compartir. Dice, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Gracias, Señor. Sí, así me han tratado, Señor, como basura. Pero, Señor, pero no, bueno, Señor, no es para tanto tampoco, ¿no? O sea, porque uno, viste que uno va y viene, va con las emociones y viene. Y no, Señor, lo perdono, le extiendo la gracia de Dios, porque no puede ser legalista. Y el Señor me mostraba que Él empatiza con nosotros. Que no es tan objetivo solamente, que sí, Él es el principio del universo, el carácter de Dios es la ley universal y todo eso, pero también Él se identifica y llora con los que lloran y ríe con los que ríen y se enoja con los que te abusan. Dios no está así como, ay, es el perfecto que está ahí en ese juez inmutable. Gracias a Dios que no es inglés. Porque si no, no me entendería, ¿me entendés? Bueno. Sí, así es. Así que con esa palabra yo dije, bueno, Señor, me dio la capacidad de perdonar y extender gracia. A veces, y esto nos sirve también cuando formamos vidas, ¿no? Que sí, le tenemos que mostrar cuál es el principio de Dios, por supuesto. Y tenemos que decir, sí, tenés que perdonar, pero de repente acércate a la persona y le podés decir, mira, sí, la verdad que fue un cretino, tu esposo te dejó, fue un cretino. Qué desgraciado, ¿cómo se atreve? Que no te salte. Sí, porque, ¿me entendés? Emocionalmente estaba tan mal que lo único que me confortaba eran las canciones de Shakira. Mastique, ¿cómo era? Claramente. Sí, y yo lo ponía y yo sentía como un alivio, ¿viste? Cuando la escuchaba. Pero al principio, la primera vez que la escuché a Shakira, mastique, trague, mastique. La primera vez que la escucho a Shakira, digo, ay, pero qué mal. Claro, el principio de Dios, ¿no? ¿Cómo no pensó en sus hijos? ¿Cómo va a hablar así de su esposo y del padre de sus hijos? Aunque se lo merecía, pero ¿cómo va a hablar, pobres chicos? Y después me empezó a gustar. Claro, porque ella podía cantar todo lo que yo me tenía que callar. ¿Me entendés? Ella podría decir, bueno, perdóname si te salpica, pero yo no podía decir nada. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Y yo creo que Dios se reía conmigo en medio de esa situación. Porque también hablábamos con Marta, tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que aprender a decir las cosas, a exponer la verdad, a denunciar la corrupción. Pero también tenemos que aprender a callar, a soportar, a tener paciencia, a esperar el tiempo. Es muy complicado. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el secreto? Él es el secreto. Teníamos un pastor cuando éramos muy jovencitas que decía, que predicaba así, oh secreto de la vida cristiana. Oh secreto de la vida cristiana. Nunca dijo el secreto. Nunca lo dijo, pero bueno, había un secreto. Bueno, en momentos así de injusticia, te vas a encontrar con diferentes tipos de personas y te voy a contar con los que yo me encontré. Vos tendrás tu propia experiencia, se la podés contar después a alguien más.
Y es importante que veamos lo que no debería ser en momentos de injusticia, ¿no? Pero a veces nos encontramos con esos amigos de Job, por ejemplo, que vienen y te quieren ministrar en todo. Que vos de repente te abriste, ¿viste? Le dijiste, sí, me duele el callo. Déjame que ore por vos. Y tienen la respuesta para todo, y tienen la teología de todo, y vos decís, no, pará, solamente me quería abrir, ¿no? Los amigos de Job, y te hablan un montón de cosas, pero no te entendieron, no empatizaron con tu sufrimiento, con tu dolor. Y acá me anoté a todos los amigos que me visitaron, no me quería olvidar de ninguno, así que te voy a leer. Después está el otro amigo, que es el amigo que dice, yo soy neutral, ¿no? Frente a la injusticia, yo soy neutral. Porque tengo que ser neutral, Rosana. Porque eso no me... Dios, no. Y ahí Alejandro compartía conmigo algo que Desmond Tutu, este cardenal africano, ya fallecido, dice, si eres neutral en situaciones de injusticia, significa que has elegido el lado del opresor. No podemos ser neutrales. Es más, cuanto más queremos ser neutrales, más subjetivos y parte somos de la situación, ¿no? Pero de una manera apoyando la opresión, ¿no? El otro que me vino a visitar es el que me dijo, este no es nuestro asunto, otros deberían intervenir. No nos corresponde a nosotros deberíamos callar. Y realmente en lo profundo era que había temor de perder reputación en frente de la situación, ¿no? Y también a veces comodidad. No, ¿para qué me voy a meter? Mejor que se ocupe otro, ¿no? Y ahí Martin Luther King dijo, ¿saben quién es Martin Luther King? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios, porque yo no sé. Sí. Él dijo, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Entonces, por favor, no digas, no, este no es mi asunto. Lo que pasa ahí no, eso es asunto de los diputados, los senadores. Es nuestro asunto. Tenemos que extendernos, ¿no? No sé, porque a veces estamos no, esta es mi área. Tenemos que dar un paso hacia afuera, ¿no? Porque el Señor nos tiene acá como sacerdotes de la ciudad. Otros que nos vinieron a visitar, los que enfrentan la injusticia con objetividad, como dije antes, pero sin empatía. Distantes emocionalmente, son como profesionales del Evangelio. Pero Pablo en Romanos 12, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tenemos que empatizar. Hoy esta mañana el pastor Alejandro nos estaba compartiendo sobre Nehemías, que después de ver toda la destrucción de Jerusalén, él se sienta y llora. Pero a veces, y también hablábamos esta mañana, es tanta la información, es tanto el horror, es tanta la injusticia, que a veces en vez de sentarnos y llorar y empatizar con lo que está pasando y empezar para luego obrar, como que se produce como una dureza en nuestro corazón. Bueno, pobre siempre habrá, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y entonces comenzamos a endurecernos y ya nada nos impacta demasiado. Y eso es peligroso. Volvamos al Señor, volvamos a Jesús. Señor, ablanda mi corazón. Ablanda, porque a veces hasta desconfiamos. Y bueno, vaya a saber si es así, como lo dicen, porque hay tanto engaño y tanta mentira. No sé, bueno. Y entonces nos volvemos como, sí, como tratamos las cosas sin empatía, ¿no? Distantes. Otro que vino a visitarnos, los del juicio salomónico. Partimos el bebé en partes iguales, ¿no? Bueno, Salomón hizo como una estrategia para descubrir la verdadera madre y darle el bebé entero.
Pero ahora estamos mucho con el tema de, porque somos tan buenos y tan espirituales, le damos una parte a cada uno. Pero no siempre la igualdad es sinónimo de justicia. Hay veces que sos vos la que tenés la razón. Vos. Ella no la tiene. Vos la tenés. Ay, bueno, te doy un poquito de razón a vos y un poquito de razón a vos y así estamos todos felices, ¿no? Claro. Te doy la mitad a vos y la mitad a él. No, ¿quién tiene que recibir ese bebé? ¿Quién es la mamá? Justicia. La justicia pasa por la equidad, no solamente por la igualdad. La igualdad a veces está ligada a la justicia, pero a veces no. Otro que me vino a visitar, los indiferentes. La injusticia todavía no tocó a sus puertas. Ah, mira, no. ¿No? Como que no les importa en lo profundo lo que estás viviendo, aun cuando tienen a veces poder para cambiar la situación, pero están en esa actitud de indiferencia. Otros, los que contribuyen a la injusticia con engaño o manipulación, o sea, ya estás en la injusticia, pero encima contribuyen a aumentar esa injusticia con engaño y manipulación bajo una apariencia bondadosa o espiritual. Te lo vuelvo a repetir, los que contribuyen a la injusticia con engaño o manipulación bajo una apariencia bondadosa o espiritual. Ese también me vino a visitar. Miren cuántas visitas recibí. Tenemos ahí, para darles un ejemplo, el síndrome de Absalón, segunda de Samuel, capítulo 15, lo podemos buscar rapidito. Segunda de Samuel, porque está muy interesante lo que dice. Miren que esto es la introducción, ¿eh? Segunda de Samuel, a ver si lo encontramos. Segunda de Samuel, capítulo 15, si el que lo encuentra viene y lo lee. Del verso 2 al 6. Acá lo tenemos a Absalón, el hijo de David. No léelo, ven. Capítulo 15, verso 2 al 6. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: «Usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traer sus casos para que los juzgara, y yo les haría justicia». Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. ¿Entendiste? Si no, volvelo a leer en casa, porque no te lo voy a explicar ahora. Pero muchas veces le ponemos una cobertura espiritual a nuestros actos, pero nuestras motivaciones están lejos de cubrir y de intervenir en esos actos de injusticia. Estamos buscando lo propio. Por eso es que hay tanto celo, aún dentro de nuestro pueblo evangélico. ¿Quién es la que tiene el brillo? ¿No? Yo me acuerdo cuando empecé con Mujeres de Fe, que fue una lucha. ¿Y saben con quién? Con nuestro propio ejército, con otras mujeres, ¿no? De otros lugares que, no, porque ellas querían ir. Bueno, y eso nos pasa, porque somos muy humanos, ¿no? Como decía Nietzsche. Pero por lo menos ser conscientes de esa problemática, de esas cuestiones de nuestro corazón, ¿no? Si querés brillar, brilla para Él. Brilla para Él. Concentrate todo tu esfuerzo para brillar para Él, ¿no? Y deja que otros brillen. Empoderá a otros para que otros brillen. ¿Amén? Amén. Bueno, de esto he aprendido mucho de muchas personas que me han ayudado a entenderlo y que me siguen ayudando a vivirlo, ¿no? Porque la tendencia nuestra es que nos encanta que nos reconozcan, ¿no? Pero es tan importante, si queremos que el reino se extienda, tenés que estar a veces dispuesto a renunciar a tu propio crédito para que otros lo reciban, ¿no? Bueno,
muchos principios importantes, pero quisiera que vayamos todos juntas a 1 Samuel, capítulo 18, y esta es la palabra realmente central que quisiera que meditemos. Es la palabra que el Señor me dio en cuanto a cómo enfrentar estos malos tratos e situaciones de injusticia, porque no los quiero dejar acá diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Sí, estamos de acuerdo con la predicadora, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, 1 Samuel. Vamos a ver si lo encuentro. 1 Samuel, capítulo 18. Ya está. Versos 6 al 12. ¿Lo encontraste? 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 al 12. Y dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, bum, 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 y David a sus 10,000. Bueno, y se enojó Saúl en gran manera. Y les desagradó este dicho y dijo, ¿a David dieron 10,000 y a mí 1,000? No le falta más que el reino a este. A este lo agregué yo, ¿no? Para hacerlo más vívido. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Cuánto? Y esto hablamos un poquito, Eve. ¿Cuánta oposición vamos a recibir? Y cuanto mayor el enemigo vea la presencia de Dios en tu vida, más te va a temer y más guerra te va a hacer. Pero es interesante, ¿no? Aquí, que mientras Saúl arrojaba la lanza, David tocaba el arpa. Saúl arrojaba la lanza y David tocaba el arpa. Decile al que tenés al lado. Decíselo así, decile, mira, Saúl arrojaba la lanza y David tocaba el arpa. ¿Sabes qué? Seguramente tienes algún Saúl. Y lo peor de todo, que a veces ese Saúl, no te puedes escapar de ese Saúl, porque a veces ese Saúl forma parte de tu vida. ¿Me escuchaste lo que te dije? A veces ese Saúl forma parte de tu vida, no te puedes escapar. Y él te tira la lanza y vos tocas el arpa. Él me tira la lanza y yo le toco el arpa. Decile a ese Saúl de tu vida, vos me tirás la lanza y yo te toco el arpa. ¿Y qué quiere decir eso? Que mientras Saúl intentaba atacar a David, David adoraba. Mientras Saúl intentaba, y acá puse todas las cosas que intentaba destruirlo, David lo bendecía. Eso hablábamos a veces, ¿no? Que nosotros somos un pueblo que tiene que bendecir. Y sí, te vas a encontrar con ese Saúl que te compite, que te envidia, que ejerce violencia en contra tuyo. Pero vos le tocas el arpa. Y vos no solamente le tocas el arpa, sino que lo bendecís. Le haces una rica comida, lo visitás,
si está enfermo, lo ayudás cuando es necesario, y él te sigue tirando la lanza. Y no te puedes escapar porque es parte de tu vida. Saúl lo menospreciaba en muchos sentidos. Y bueno, pongámosle esta armadura porque ¿cómo va a ser para enfrentar, no? Pero David lo honraba. Me menosprecian, yo honro. Me quieren destruir, yo bendigo. Me tiran la lanza y yo toco el arpa. Me rechazan y yo amo. Sufro por él o por ella. Trato de ver la parte buena, si es que hay algo todavía para ver bueno. Me esfuerzo para ver lo mejor en esa persona, porque la amo. Me traiciona y yo esquivo el golpe, porque tampoco tonto soy, ¿no? Vieron que David le esquivó el golpe, y en eso tenemos que ser sabios para poder esquivar los golpes, pero no le devolvió mal por mal. Tenemos que aprender de eso. Y ahora pensemos en esto, ¿no? Saúl era una persona, no era un pobrecito debilucho. Él mató al león, él mató al oso, después con un solo tiro lo mató al Goliat, al gigante. No era ¿viste? Mató a los 10.000 filisteos. No era un tímido pobrecito que no podía defenderse a sí mismo. No era esa la razón. La razón es que él estaba viviendo como viendo al invisible. Él había aprendido a tocar esa arpa y a adorar a Dios en medio de toda circunstancia. Pero el diablo quiere amargarte, quiere que sueltes el arpa. No sueltes el arpa, decirle al que tenés al lado, no sueltes el arpa. Y ahora escúchame lo que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir. Saúl no es tu peor enemigo. Escucha esto. Saúl no es tu peor enemigo. ¿Ah, no? Yo pensaba que era él. No. El peor enemigo es el Saúl que tienes dentro tuyo y que ese Saúl de afuera quiere despertar. Ese Saúl de afuera me despertó varias veces el Saúl de adentro durante estos 2 años. Los quería matar a todos. Entonces, cuidado. Ese Saúl de adentro es tu peor enemigo. Esa violencia, ese enojo, es el que nos destruye. Y ese Saúl de afuera sabe cuáles son los botones, ¿no? que tiene que apretar para que salte y se despierte el Saúl de adentro. Parece que justo te dijo lo que no te tenía que decir. Eso no me lo diga, ese punto no lo toques. Y ahí va, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la intención del diablo, amargarte, que seas un amargado. Entonces, bueno, yo estuve luchando en estos últimos meses para no dejar que esas raíces de amargura, ¿no?, tomaran control de mi vida. Ese Saúl es una persona que te causa dolor y no la puedes sacar porque forma parte de tu vida. El diablo no solamente está atacándote a ti como persona, sino que está atacando el llamado de Dios sobre tu vida. No solamente es contigo el tema, así que no lo tomes tan personal. ¿Eh? Ay, pobrecita. Porque viste que ahora todos se victimizan. No seamos uno más en este mundo de víctimas. No es acerca de ti, es acerca de los planes que Dios tiene a través de tu vida para traer justicia a este mundo que se está perdiendo en la corrupción, en la injusticia, en la violencia. Oramos.
Entonces decimos, Señor, cuando nos tiren la lanza, Señor, queremos tocar el arpa, bendecir, amar, honrar, perdonar, pasar por alto la ofensa, ver lo mejor en el otro. Señor, ayúdanos, necesitamos ser empoderadas de tu espíritu en esta carrera, en este llamado precioso de traer justicia, Señor. Si lo hacemos en nuestra propia justicia, estamos perdidos. Porque ahí es cuando se despierta nuestro Saúl, Señor, y somos muy conscientes de nuestro Saúl, que nos quiere amargar, que muchas veces nos ningunea y nos hace sentir miserables e insignificantes. Señor, ayúdanos a mirarte a ti, Señor, para que esas raíces de amargura no tengan lugar en nuestro corazón, que seamos un corazón vulnerable, que mantengamos ese corazón blandito para seguir creyendo. Si el enemigo ha logrado generar en ti desconfianza y no puedes creer en el amor de nadie, pedile ayuda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda devolverte esa capacidad de creer. Si el enemigo, ese Saúl, te ha dicho, no, esto es como barrer el mar, no sigas, es una pérdida de tiempo. Señor, renueva nuestra esperanza, que es el ancla de nuestra alma, Señor. Señor, clamamos a ti por Saúl, Señor. Clamamos a ti por su vida, por las vidas de todos estos que nos vinieron a visitar durante tiempos de injusticia y no supieron traer respuesta. Clamamos a ti por ellos, Señor. Los bendecimos, Señor. Señor, declaramos bien sobre ellos. Señor, renunciamos a la crítica y a la venganza y a la violencia y al desánimo y a la decepción. Renunciamos. Señor, no queremos esto en nuestra vida porque queremos ser tus agentes de justicia. Somos tu justicia, Señor. En tu palabra, Señor, tú dices que nosotros somos la justicia de Jesús por la fe. Ayúdanos, Señor. Señor, ahora si vos podés visualizar tu Saúl, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes sus intenciones y sabes mi corazón, sabes mis debilidades. Señor, te pedimos gracia. Gracias, Señor, para tratar con estos Saúles, para tratar con estas personas que vienen y nos quieren competir, estos Absalones que quieren sacarnos, Señor, lo que tú nos has dado por tu gracia. Señor, clamamos, te pedimos por tu ayuda, Señor. Pedimos por tu ayuda para que venga una renovación de confianza, una renovación de fe, una renovación en la manera en que, aunque miramos a nuestro Saúl, Señor, así como David, Señor, que al momento como cuando Saúl muere, Señor, que él no se goza, él se entristece por Saúl porque él lo llegó a amar a pesar de todo. Señor, clamamos a ti por nuestro corazón, porque de toda cosa guardada, Señor, es de ahí donde surge la vida, es de ahí donde tú puedes impartir, Señor, justicia a este mundo. Señor, clamamos que vos guardes nuestro corazón, Señor, de toda amargura, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos ponemos de pie y oras por la hermana que también tenés a tu lado. Ahora ya estamos terminando, quizás algunos anuncios más.